El bombardeo se escuchaba cada vez más cerca, era solo una cuestión de tiempo para que llegara la orden de retroceder, alejarse del peligro, pero el tiempo se estiró. Los minutos pasaban demasiado lentos en el desnivel del terreno que ocupaban en la Compañía A, uno de los puntos más cercanos a los soldados ingleses, que ya habían tomado los montes Campbelltown y Wireless Ridge. Hacía mucho frío, como todas las noches, intentaron armar un cigarrillo con hierba, lo único que les quedaba, ni siquiera eso. No se podía hacer fuego para no delatar la posición. A lo lejos, donde estaba la trinchera de un suboficial, escucharon que la selección argentina había perdido ante Bélgica, por 1-0. Hugo Robert amaba el fútbol, pero no pudo concentrarse en ese resultado, tampoco en la voz intermitente del locutor de Radio Colonia. Cuando, al fin, llegó la orden de replegarse, solo se compenetró en correr, no miró hacia atrás. Dejó en el camino a su compañero de trinchera, a su amigo del alma, Rolando. Lo iba a ver unos minutos más tarde con una enorme herida en la espalda, a la cola y las piernas, le había caído una bomba muy cerca. Luis Escobedo pesaba 15 kilos menos y tenía principio de congelamiento en los pies. Ya no se imaginaba que podía volver a ser parte del plantel superior de los Andes, donde había hecho todas las inferiores, lo único que quería era que llegaran los ingleses a su posición. Que lo mataran, o que él los matara a ellos, pero terminar la espera, disparar el tiempo y enterrarlo, tumbar al frío, al hambre y, principalmente, al miedo. Como Hugo, escuchó desde una radiospica que el equipo de Menotti había jugado mal. Ni siquiera sabía que ya se jugaba el Mundial, era el 13 de junio de 1982, un día antes de la rendición. Ah, estos hijos de puta viajaron, y nosotros acá cagándonos a tiros y de hambre, pensó. Los montes Dos Hermanas y Harriet también eran posiciones perdidas, los soldados, los chicos, sabían que se venía lo peor, los ingleses querían terminar la guerra. Ellos también deseaban que llegara el final, pensaba mucho en el fútbol. Su papá le mandaba recortes del diario El Día, de La Plata, dirigido por Carlos Vilardo. Estudiantes jugaba bien, se perfilaba para dominar otra vez el torneo argentino. Juan Colombo no tenía dudas, si sufría algún tipo de lesión que lo obligara a colgar los botines, prefería no volver de las Islas Malvinas. Tenía 19 años y era uno de los preferidos del Narigón, el director técnico que lo había subido a entrenar con el plantel superior. Pero, el 1 de mayo, cuando cayó la primera bomba, dejó de pensar en el fútbol. Su única preocupación era salvarse, su miedo ya no era lastimarse una pierna, era no volver a ver a su familia, ya era de noche hacía un tiempo. El sol saldría recién a las 8:30 o 9. La oscuridad parecía infinita, el único momento en el que arriesgó de más fue cuando dejó su posición para acercarse a una radio que transmitía el partido de Argentina, el primero del Mundial. No llegó a escucharlo todo, una bomba que explotó cerca lo hizo volar algunos metros. Quedó inconsciente, pero se recuperó, unos días más tarde, el 18 de junio, cuando la guerra había terminado, los ingleses escribieron en una pizarra del barco Canberra, donde trasladaban a varios soldados argentinos, que el conjunto de un joven e inmaduro Maradona le había ganado 4-1 a Hungría. Algunos de sus compañeros robaron unos vinos de un depósito y festejaron un triunfo que les significaba un aire de felicidad. Llegó a su país, primero, Puerto Madryn, después, Córdoba. Pero a Edgardo Esteban también le irrumpió el momento en el que el fútbol le pareció nada. Quería llegar a Buenos Aires, no le importó que ese día, 23 de junio, Argentina jugaba con El Salvador, por el Grupo C de la Copa del Mundo de España. Se metió en un micro. Y solo pensó en el abrazo que le daría a su mamá, Isabel. Ninguno tenía más de 20 años. Ninguno se imaginó que formaría parte de una guerra en la que morirían 649 argentinos.
Ninguno sabía disparar un arma, ninguno olvidó que, en un momento, el único sentimiento era el miedo y la única necesidad, salvarse la vida. Todo el resto dejó de existir. La locura invadía a la Argentina, el gobierno militar daba a conocer a su pueblo que el país ganaba la guerra, la sociedad no parecía preguntarse demasiado. River y Boca discutían seriamente sobre la posibilidad de jugar un amistoso en Malvinas para elevar la moral de los soldados. Creo que es un deber patriótico de los dirigentes alegrar a nuestros muchachos en las islas, dijo el presidente de Boca, Martín Benito Noel. El domingo 13 de junio, el día que se produjo el ataque más feroz de los ingleses, las tapas de los diarios argentinos se dividían en tres temas: la visita del Papa Juan Pablo II, la tenaz resistencia a un avance británico en las islas y el debut del equipo de Menotti en el Mundial.